Saludos cordiales, esta exposición será presentada por Jan Sabat y mi persona Teresa Curí. Ambas somos estudiantes de Psicología de la Universidad de Yacambú, de la asignatura Psicología Experimental dictada por el profesor Alejandro Martínez. A continuación se estará presentando los temas investigados a exponer, los cuales están enlazados a esta primera unidad denominada Procedimientos Científicos en la Psicología Experimental, bajo la premisa ¿cuáles son los retos de la psicología experimental para la actualidad? Se ha investigado parte de la teoría, definición, evolución, métodos como la inducción y deducción, las técnicas de investigación como la observación, los estudios de caso, la encuesta y por último y no menos importante las técnicas de correlación como las investigaciones de contingencia y el coeficiente de correlación. Hola, me presento, mi nombre es Jem Sabak y en esta oportunidad entre los puntos que abordaré se encuentran cuáles son los retos de la psicología experimental en la actualidad. Actualmente la psicología experimental enfrenta retos que están relacionados con el rigor metodológico y ético, así como con la relevancia ecológica. Estos desafíos existen en la adaptación y revisión constante de los paradigmas de investigación. Uno de los retos más importantes es la crisis de la replicabilidad, puesto que ha permitido cuestionar la solidez de los hallazgos experimentales. Este desafío implicará la baja reproducción de efectos, evidenciando la dificultad para conseguir el mismo resultado de un experimento cuando se practica en diferentes laboratorios, aún siguiendo los lineamientos similares. Las prácticas de investigación cuestionables que hacen necesario combatir prácticas engañosas en la investigación para la manipulación de los datos y el fomento de la ciencia abierta que se traduce en registrar públicamente el diseño de cada estudio, así como los planes de análisis previo a la recolección de los datos para posteriormente verificar de forma independiente los hallazgos. Otro desafío actualmente para la psicología son los dilemas éticos, los cuales están siendo orientados al uso de la tecnología avanzada, así como la recopilación masiva de los datos y la inteligencia artificial, los cuales pueden comprometer la privacidad de la persona y generar sesgos cognitivos. Al igual que la investigación con animales está siendo observada por el aumento de la presión social, por lo que son necesarios modelos alternativos con validez científica. Otro reto importante sería la validez ecológica y la generalización, que refleja una continua tensión que existe entre el control interno del laboratorio y la validez ecológica. La contextualización del comportamiento sugiere un reto para el diseño de los experimentos que son responsables de encerrar lo complejo y la naturaleza cambiante de los procesos mentales, del mismo modo que ocurren en los ambientes sociales y naturales, a diferencia de las condiciones controladas en el laboratorio. Y la generalización transcultural se refiere a la utilización de principios psicológicos hallados más allá de una población en específico o grupo cultural. Por su parte, la integración de los avances tecnológicos presenta desafíos para el desarrollo metodológico. La adopción de instrumentos nuevos sugiere la necesidad de validar e incorporar herramientas avanzadas y tecnológicas, como por ejemplo el eye tracking y la realidad virtual aumentada, entre otros. Y el modelado y la explicación compleja permite desarrollar modelos estadísticos y computacionales que hacen posible integrar, así como explicar interacciones desde varios niveles de análisis, desde el genético y neuronal hasta alcanzar el social y cultural. Por último, los retos conceptuales y disciplinares representan un desafío para la psicología experimental, centrándose en la actual pluralidad psicológica y el reto de la subjetividad. El primer caso hace referencia a la expansión de los campos de aplicación de la psicología, como la psicología clínica, educativa y social, siendo un reto mantener el rigor científico cuando se aplica el método experimental. La segunda tiene que ver con la propia dificultad de operacionalizar, así como medir los constructos psicológicos del pensamiento abstracto, con objetividad, rigurosidad y un método no invasivo, conservando la fidelidad sobre el fenómeno en observación. ¿Qué es una teoría? Para Kerlinger, 2002, una teoría es un conjunto de constructos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos, al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos, lo que permite al sujeto reunir ordenadamente el conocimiento para establecer análisis y obtener conclusiones que contribuyen en la generación de conocimiento sobre el objeto de estudio en el campo de aplicación. Popper, 1980, explica que las teorías científicas son enunciados universales. Son, como todas las representaciones, sistemas de signos o símbolos. Por ello, no creo que sirva de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares.
diciendo que estos últimos son concretos, mientras que la teoría son meramente fórmulas simbólicas o esquemas simbólicos, pues exactamente lo mismo puede decirse hasta de los enunciados más concretos. Es decir, las teorías científicas y los enunciados singulares pueden ser pensados desde el pensamiento abstracto y concreto. ¿Cuál es la evolución de la teoría? En cuanto a su evolución, la teoría científica se trata de un tema fundamental en la filosofía de la ciencia, cuya definición dependerá según el enfoque del autor o de la corriente epistemológica, por lo que no existe una evolución lineal que sea aceptada por los autores, sino por el contrario, ha tomado lugar la aparición de modelos metodológicos que han sido propuestos por varios autores que intentan explicar cómo cambian las teorías, si son aceptadas o si son rechazadas. Uno de los autores más influyentes es Karl Popper. Su propuesta se basa en un modelo que busca explicar a la ciencia como un fenómeno en constante cambio y crecimiento mediante la crítica racional. Otro autor, Thomas Kuhn, plantea que la ciencia es discontinua y se ve sujeta a transformaciones significativas dentro de la estructura de pensamiento. Así pues, el progreso de la ciencia está determinado al sustituir sistemas conceptuales, paradigmas, mas no por la sustracción de una teoría universal. Imre Lakatos plantea que el progreso y la evolución científica dependerá de un programa de investigación científica y no al avance de una teoría aislada o a la utilización de un paradigma rígido. Entre los métodos de investigación científica, según Bernal 2010, el método de razonamiento deductivo consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Es decir, llevar el conocimiento de lo general a lo particular. Un ejemplo del razonamiento deductivo en el campo de la psicología sería: primero, tiene el investigador que realizar una observación para formular la hipótesis general. Por ejemplo, la respiración consciente ayuda a reducir los niveles de estrés. Segundo, a partir de la hipótesis planteada se deduce una consecuencia en particular observable, en caso tal la hipótesis sea válida. Por ejemplo, las personas que practican la respiración consciente tendrán menos niveles de estrés a diferencia de quienes no la practiquen. Tercero, el investigador elabora un estudio para comprobar mediante la experiencia la predicción particular planteada anteriormente, para lo cual deberá llevar a cabo estudios que permitan medir y contrastar los niveles de estrés en diferentes grupos poblacionales. Cuarto, por último, se evalúa si los datos empíricos obtenidos respaldan la predicción específica, concluyendo si la hipótesis es refutada o respaldada por la evidencia. Bernal 2010 explica que el método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría, es decir, llevar el pensamiento de lo particular a lo general. Un ejemplo de razonamiento inductivo en el campo de la psicología podría ser que primero el psicólogo observa que los espacios con poco ruido ayudan a reducir los niveles de estrés en 3 niños introvertidos, permitiendo que estos tengan una mayor apertura a la experiencia de la socialización. Segundo, el profesional reconoce que existe un patrón que parece describir una correlación entre la apertura a la socialización de los niños introvertidos en espacios con poca estimulación. Tercero, el psicólogo pasa a la generalización pudiendo hipotetizar que el uso de espacios con poco ruido o poca estimulación son beneficiosos para la apertura a la socialización en niños introvertidos. El razonamiento inductivo es fundamental para la investigación cualitativa porque busca identificar patrones y temas recurrentes a partir del análisis e interpretación de datos no estructurados. También permite elaborar hipótesis que luego pueden ser aprobadas por el método de razonamiento deductivo, de manera que el pensamiento inductivo genera conclusiones probabilísticas y patrones que no sean universales. En el campo de la psicología, las principales corrientes que emplearon el método experimental fueron el estructuralismo, el conductismo, la psicología cognitiva y el computacionalismo. Cuando investigamos sobre las técnicas de investigación, lo principal que me parece resaltar es que, ¿qué es una investigación? Una investigación se basa en 2 componentes esenciales,
que son la información y las herramientas que se utilizan para recopilar esa información. Por una parte, puedo decir que la información es la que construimos, mientras que las herramientas son los métodos que empleamos para obtenerla. Asimismo, este proceso es cíclico y continuo, lo que resalta la importancia de conocer las diferentes herramientas de investigación. Como mencionan en uno de sus artículos Panday y Panday, una técnica de investigación es un método sistemático que se utiliza para recoger y analizar información con el objetivo de resolver un problema o responder una pregunta, lo cual me hace reflexionar que asociado a la psicología es fundamental para el ejercicio de la misma, ya que no hay teoría, no hay fenómeno o análisis que sea posible sin la investigación. Así también es importante mencionar que existen dos enfoques principales dentro de la investigación, lo cual es la investigación cualitativa, que busca comprender y explicar por qué ocurren ciertos fenómenos, y la investigación cuantitativa, que se enfoca en medir y analizar datos numéricos para reconocer patrones y tendencias. Ambos sumamente importantes dentro de la investigación, ya que siempre se requerirá de alguno de los dos. Ahora, profundizando en las técnicas de investigación, tenemos a Rodríguez Peñuelas con una cita que me llamó mucho la atención, que dice, quien describe también que las técnicas son los métodos utilizados para recolectar información. Y es que en eso consiste todo. Y una de las técnicas es la observación. Como dijo el investigador científico Alexis Carrel, poca observación y muchas teorías llevan al error, pero mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad. Es decir, que todo se basa siempre en la investigación. Entonces, la observación es una herramienta crucial en cualquier investigación, ya que solo quien observa puede entender y analizar lo que se está investigando. Llevando a la psicología este término, gran parte del trabajo de un psicólogo se basa en observar. Pero existen también dos tipos de observación. Tenemos la observación directa, que según Meléndez Castellano es aquella donde el investigador recoge datos mediante su propia observación. Esta técnica permite registrar eventos tal como ocurren, sin intervención alguna. Y puede ser participante, que es donde el investigador se involucra en el escenario, donde va a adquirir la información, o no participante, que es donde el investigador observa desde una cierta distancia, sin interferir de ninguna manera. Para llevar a cabo la observación directa, es fundamental observar sin interrupciones, siguiendo un plan de observación y registrando de manera descriptiva lo que se está observando. En algunos casos, los objetos de estudio no pueden ser evaluados directamente, por lo que es necesario recurrir a la observación indirecta, como antes se mencionaba. Esto implica también la observación indirecta el uso de fuentes secundarias, que han de ser como documentos donde se pueda ver lo que se requiere analizar, o libros, videos, fotografías, incluso conversaciones con personas, entrevistas que sí hayan podido estar involucradas de cierta manera en lo que nosotros tenemos en el momento como objeto de estudio. Ahora, como segunda técnica de investigación también tenemos los estudios de caso. Como señala Rovira Salvador en un artículo, es un método comúnmente utilizado en la ciencia de la salud social, que se caracteriza por un proceso de indagación y análisis sistemático de uno o más casos. Esta técnica es especialmente relevante en el ámbito psicológico, donde cada interacción puede dar lugar a un caso que necesita ser estudiado. Entonces, este estudio de casos es una herramienta fundamental en psicología para analizar comportamientos y trastornos mentales. Cada paciente requiere un análisis exhaustivo, lo que hace crucial estructurar adecuadamente un caso. Para llevar a cabo un estudio de caso es esencial definir claramente el objeto de estudio y los objetivos de esa investigación, así como seleccionar un caso representativo que proporcione información relevante. Es importante recopilar datos de diversas fuentes, como entrevistas, observaciones y pruebas psicológicas, para obtener una visión integral del caso. Además, se debe establecer un marco teórico que guíe el análisis e interpretación
de los datos. Y por último, se elabora un informe detallado que documenta toda la investigación, destacando la validez y la ética del proceso, garantizando la confidencialidad de los participantes y la rigurosidad de la información obtenida. También tenemos las encuestas, que como menciona Meléndez Castellanos también son instrumentos que obligan a los sujetos a responder preguntas escritas. Esto es una herramienta crucial en la investigación, ya que permiten obtener información que no siempre es fácilmente accesible a través de una conversación o a través de la observación. Además son rápidas y efectivas, ya que una encuesta se puede realizar a muchas personas al mismo tiempo o individual, y no se necesita de la persona en el lugar, sino que también puede ser en línea. Hay muchas maneras de hacer encuestas. Estas encuestas también suelen ser fundamentales como parte de lo que es la psicología, ya que siempre se va a ver en la necesidad de aplicar alguna encuesta, bien sea redactada por nosotros mismos o como un test que ya esté existente, mientras sea estandarizado claramente. Lo principal es tener el objeto de estudio para poder formular las preguntas al individuo, que éstas puedan ser contestadas casi siempre. Se lleva un registro de eso a través de una técnica de muestreo que va a permitir un análisis de la información obtenida para llegar a una conclusión final. Por último, tenemos las técnicas de correlación, las cuales son métodos estadísticos que analizan la relación entre dos o más variables. Como señala también Meléndez Castellano, la correlación significa que dos fenómenos parecen estar relacionados. Cuando uno aumenta, el otro también puede aumentar o puede disminuir. Estas técnicas son esenciales en diversas disciplinas, incluida la psicología, ya que ayudan a identificar los patrones y tendencias en los datos reconectados. Esto implica que no se trata solo de saber si las variables están relacionadas, sino de comprender cómo y en qué medida lo están. La dirección y la fuerza, por ejemplo, de la correlación enriquecen el análisis, permitiendo una interpretación más profunda de los datos en el contexto específico de cada investigación. Una de las técnicas, son las investigaciones de contingencia. Se refieren a los datos presentados en tablas que permiten a los investigadores examinar cómo los resultados de un objeto de estudio dependen de diversas condiciones y factores. Este enfoque permite identificar condiciones específicas en las que ciertos resultados pueden ser más o menos probables, enriqueciendo así el análisis de la investigación y facilitando lo que son las decisiones prácticas basadas en contextos específicos. Finalmente se encuentra el coeficiente de correlación como técnica de correlación también, el cual es una medida estadística que cuantifica esta relación, indicando tanto la dirección como la fuerza de la misma. Este coeficiente varía entre -1 y 1. 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 una correlación negativa perfecta y 0 indica que no hay relación. Esta técnica se aplica comúnmente en investigaciones sociales y científicas, permitiendo determinar hasta qué punto dos variables están relacionadas. Al calcular el coeficiente de correlación, el investigador puede identificar patrones que faciliten las predicciones y mejoren la comprensión de la dinámica entre las variables en estudio. Por ejemplo, los psicólogos pueden utilizar el coeficiente de correlación al momento de evaluar la validez de una prueba psicológica, como un test de inteligencia. Por último, entre las conclusiones podemos decir que el ser humano busca conocer los misterios del universo, así como dar sentido al caos, para lo cual busca establecer sistemas y elaborar teorías. La psicología experimental busca comprender los procesos psicológicos y comportamentales del ser humano a través del método científico, mediante la observación científica y la experimentación controlada. Entre las técnicas de investigación se encuentran la observación, los estudios de casos y las encuestas. En la investigación existen las técnicas de correlación, las cuales permiten analizar la relación entre dos o más variables a través de métodos estadísticos. Entre estas técnicas están la investigación de contingencia y el coeficiente de correlación. Por último, actualmente la psicología experimental enfrenta numerosos desafíos, entre ellos el acelerado avance de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial,
la investigación abierta y la validez ecológica.